El gato pardo. En la noche todos los gatos son pardos. Eso parece ocurrir a toda esta nueva gente que incursiona en la política de una manera pretendidamente nueva, aunque es una manera reiterada y repetida de la antigüedad, de las monarquías y oligarquías y de las pretendidas oligarquías del continente de Abya Yala, donde los conquistadores compraron títulos y se invistieron de nobles precisamente por su hazaña conquistadora. Esta guerra de exterminio contra las poblaciones indígenas continuó con las repúblicas independientes, supuestamente liberales, pero el liberalismo estaba restringido solamente a los criollos, muy después a los mestizos, y mucho después al pueblo, y mucho después incorporando las mujeres. Entonces, como verán, hay una historia reiterada. Alguien podría decir que se trata de una formación enunciativa que tiene sus propias reglas, en este caso de reiteración. Esas reglas de reiteración corresponden a una conciencia añeja, a una conciencia de pretendida nobleza de las oligarquías criollas. La guerra de exterminio continuó al sur de Sudamérica, en la República Argentina y en la República de Chile contra las naciones y pueblos mapuche. Bueno, pues esta oligarquía que tiene su perfil reiterado en cierta reproducción social y subjetiva, que tiene que ver con las clases dominantes, tanto económicamente como políticamente, que perdieron sus privilegios por las sazonadas sociales, por el retroceso a las que se vieron obligadas, sobre todo por la explosión del pueblo que invade las ciudades, los llamados cabecitas negras, a la ciudad portuaria de Buenos Aires, contra la que lucharon los gauchos para recuperar el acto fundacional del federalismo. Bueno, pues ahora, después de una larga historia de ciclos políticos dramáticos y de frustraciones políticas de una versión y de otra, de las versiones del gamonalismo oligárquico, de las versiones liberales de los criollos y de las versiones liberales populistas que emergen articulando con las esperanzas y la pasión social del pueblo que quiere liberarse de sus ataduras y de la oprobiosa opresión de las clases dominantes que usan al Estado como un instrumento de dominación. Retornan con el discurso neoliberal que pretende, en plena crisis de las ideologías y sobre todo de la crisis del marxismo ocasionado por el derrumbe de los estados socialistas de la Europa Oriental. Aunque ya la crisis de la ideología y la crisis del marxismo había comenzado mucho antes, paradójicamente, con la llegada al poder de las revoluciones socialistas, donde se da lugar precisamente al paradójico escenario y a la paradójica trama
donde las revoluciones se convierten en contrarrevoluciones. Bueno, pues estamos ante el retorno de este perfil del conquistador, del colonizador, de las oligarquías que adquieren distintas connotaciones en distintos contextos históricos, inclusive no solamente burgués, sino también de clase media. Y hoy en día ciertas clases medias altas afectadas por toda la crisis política y la crisis económica pretenden con un discurso anacrónico, liberal radical, volver al escenario político pretendidamente interpelador. Es un discurso anacrónico porque en realidad se remontan a la discusión en torno a la crisis de 1929, una crisis de recesión, una crisis que esconde e inicia el ciclo de las crisis de sobreproducción del sistema mundo capitalista. Entonces, la discusión se da entre dos escuelas neoclásicas, la keynesiana y la hayekiana, para decirlo en términos más simples, para no tocar las escuelas que tienen que ver con la economía neoclásica británica y la economía neoclásica de Friburgo y de Viena, sino para tocar nombres a los que se ha hecho referencia. Bueno, esa es una vieja discusión de dos corrientes neoclásicas que buscan resolver los problemas del mismo sistema capitalista. Sin embargo, como en la noche todos los gatos son pardos, los nuevos voceros del liberalismo radical consideran que los keynesianos son comunistas y todo el que se acerca a la intervención del Estado o a la administración del Estado o al uso del Estado, inclusive todas las políticas que se acercan a resolver los problemas sociales, por lo menos de una manera más o menos reformista, son comunistas. Es decir, todos los gatos son pardos. Esa es una confusión muy grande, pero corresponde precisamente a esta mirada de la noche que no está acostumbrada a ver de noche, inclusive a pesar de la luz de la luna. Es decir, no pueden ver, no pueden distinguir las diferencias importantes. Y obviamente no van a distinguir de ninguna manera lo que es el comunismo como tal, como proyección política y social, como una versión del marxismo que concibe la diferencia entre socialismo y comunismo. Socialismo cuando se resuelven las necesidades y se responde según las necesidades de cada quien, y el comunismo que responde a la libertad de cada quien para que la realice creativamente y estéticamente. Comunismo cuando empieza a desaparecer el Estado y comienza a parecerse el comunismo a la utopía anarquista, a la sociedad sin Estado. Pero está de más y es en vano inquirir, interpelar, hacerse escuchar por estos miopes que no pueden ver en la noche y confunden a todos los gatos, a todos los colores de los gatos, donde los gatos son pardos, solo en la noche. Entonces, estos liberales radicales en realidad viven su noche, nos manifiestan su noche, solo viven en la noche, como los vampiros. Bueno, esto ya es cuento ficción, pero es una manera de ilustrar mostrando figuras lúdicas. El gato pardo también es una novela
una novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escrita entre 1954 y 1957, llevada al cine por Lucio Visconti, donde dos grandes autores aparecen, Lancaster y Delon. El argumento es significativo. Don Fabrizio Corvera, príncipe de Salina, entre 1810 y 1910 en Sicilia, es precisamente el referente de un príncipe que está vinculado a sus ancestros, a su abolengo, a sus estructuras anacrónicas en un mundo moderno. Pero este príncipe es consciente de lo que es y también, de alguna manera, observa la transformación del mundo y, sobre todo, la transvalorización de los valores. Y hay que anotar que gato pardo en italiano se refiere al leopardo jaspeado o cerval. Y por lo tanto, cuando usamos gato pardo puede tener distintas connotaciones, es decir, estamos jugando con las connotaciones, es decir, con la metamorfosis metafórica de las significaciones, y eso ayuda obviamente en el análisis crítico de la política y sobre todo el análisis crítico de la coyuntura, en los espesores de la coyuntura que contienen los ciclos históricos, que contienen en el presente el pasado, las memorias del pasado y las proyecciones y las expectativas de futuro. Y en ese sentido es sumamente sugerente e inquietante la película de Visconti, El gato pardo. El gato pardo aparece en el escudo de armas de la familia Salina. Una de las escenas de la película, pero también de la novela, tienen que ver con el desembarco en 1860 de Garibaldi en Sicilia. Y ahí don Fabrizio se entera de la participación de su sobrino en este desembarco y en el ejército de Garibaldi y en el proyecto republicano de Garibaldi. Algo que le molesta, sobre todo porque constata que su mundo se acaba, inclusive con sus parientes jóvenes. Sin embargo, se da cuenta que su sobrino es oportunista y lo que busca precisamente es acomodarse a los nuevos tiempos, de tal manera que obtenga no solamente beneficios y ganancias, sino se acomode de la mejor manera. En principio la pretende a su hija y después pretende a una hija de un burgués, que obviamente no es noble, pero es una hija muy linda con la que termina de casarse. Al final muere don Fabrizio cuando va a una visita médica y muere en un hotel de manera solitaria. Quedan las hijas solas, las que coleccionan santos truchos. Es decir, esta es una manera de mostrar el anacronismo a través precisamente de estos santos truchos. El apego a un pasado de una manera ya trucha. Es muy interesante todo esto porque el gato pardo, el nombre del gato pardo, la metáfora del gato pardo, la figura del gato pardo, nos da, como hemos dicho, distintas connotaciones semánticas, pero también puede proyectar distintas connotaciones conceptuales. Por ejemplo, ya hemos jugado con algunas, es decir, donde
todos se parecen, precisamente porque no hay luz. Cuando no hay luz de día, todo se parece. Pero por otra parte hay una connotación importantísima en relación al gato pardo. Es decir, es una especie de actitud de la nobleza que está viviendo su propio crepúsculo, y es una manera de acomodarse en pleno crepúsculo, buscando en el crepúsculo de una manera desesperada una ilusión de alba, de aurora. Pero también la otra connotación es sumamente interesante. Alude al oportunismo, al gato pardismo. Sobre todo en este caso, al oportunismo del sobrino, pero también del burgués, que busca precisamente por su riqueza, por sus ganancias, un acomodo, una vinculación con lo que queda de las viejas monarquías y las viejas noblezas. Bueno, todo esto es lo que ocurre, pues, con los liberalismos radicales, los neoliberalismos y todas las formas del novísimo liberalismo, que no es otra cosa que la reiteración trasnochada de una vieja discusión entre Keynes y Hayek, que no corresponde a la actualidad de ninguna manera, y menos en plena tercera década del siglo XXI. El problema de los anacronismos es que no pueden salir de su desajuste, de su desubicación, de su incomodidad, puesto que no son presentes, sino son recuerdos. Los anacronismos terminan banalizando, como la banalidad de conservar santos truchos, como lo hacían las hijas de don Fabricio. De la misma manera, un gran concepto de la filosofía moderna, libertad, un intenso anhelo de libertad de los pueblos oprimidos y de las clases dominadas, subalternas, que resisten y después se levantan. Un gran concepto de libertad que se abre a distintas configuraciones conceptuales ricas, no solamente como filosofía, sino también como crítica de la filosofía, no solamente como expresión estética de la modernidad, tal cual lo enunciaron los poetas malditos, sino también como interpelación de la modernidad, como crítica de la modernidad. Bueno, este concepto tan rico es banalizado por los liberales radicales. Incluso fue banalizada ya en el contexto y el entorno de la discusión de la crisis de 1929, tanto por Hayek como la Escuela de Friburgo y Viena, entre ellos von Mises, así como el mismo Keynes, que no se preocupa tanto por el concepto de libertad. Pero la libertad es banalizada. Y hoy, cuando vuelven a emerger los espectros de este liberalismo radical y del neoliberalismo, después de haber sido chamuscados por sus propias crisis sociales provocadas por sus ajustes estructurales, vuelve a aparecer con una vocería cada vez banal, más trivial, de la libertad. ¿Qué es la libertad para estos señores? La libertad no es otra cosa que la libertad de mercado, la libertad de empresa, algo que tenía sentido al comienzo del liberalismo histórico y algo que sigue teniendo algo de sentido en la discusión entre Keynes y Hayek. Pero hoy día no hay sentido porque está más que constatado que en realidad no hay libre mercado ni libre empresa, sino una genealogía del monopolio. Y el monopolio crea precisamente los precios de inflación, porque se pagan más allá de los costos de producción unas superganancias de estos monopolios capitalistas.
Bueno, esta gente, de todas maneras, a pesar de todas estas constataciones y estos hechos, siguen hablando de libertad de la manera más miserable, o sea, más vacía, más vacua, y pretenden con eso crear una bandera política. El problema es que hay gente que les hace caso y les cree. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente está desesperada. Y está desesperada por una crisis larga, una crisis inflacionaria, una crisis económica, que también es una crisis social y es una crisis política. Es una crisis que se viene arrastrando desde las políticas de ajuste estructural de Menem y después por las políticas demagógicas justicialistas, por las políticas clientelares del justicialismo. Es decir, los llamados progresistas, que de progresistas solo tienen el nombre, han cavado su propia tumba, por así decirlo, de manera figurativa. Es decir, son los que han creado las condiciones políticas y comunicacionales, sobre todo de predisposición subjetiva, para que personajes como Bolsonaro, en el caso de Brasil, y personajes como Milei, en el caso de Argentina, a pesar de las diferencias entre ambos. Uno es un ex oficial del ejército de Brasil y el otro es un profesor de economía. A pesar de sus diferencias, como hemos dicho, en realidad estos personajes no hubieran sido referentes políticos nunca si no se hubiera creado una crisis política tan profunda, sobre todo de desconfianza política, de desaliento, ¿no?, de depresión subjetiva, después de que se frustraron las esperanzas. Entonces, esto se da en un empobrecimiento generalizado de la política, del imaginario político y del desaliento generalizado, sobre todo cuando el intervalo muestra su propio dramatismo, un intervalo del esquematismo político entre oficialismo y oposición, entre neopopulistas y neoliberales, entre supuestos keynesianos y supuestos hayekianos, cuando el propio intervalo muestra su propia estrechez. Entonces se dan estas situaciones de desesperanza y de búsquedas desesperadas en lo que hay, y encuentran lo que hay y se arriman a lo que hay, a los fragmentos del naufragio. Isaías Berlin habla de dos conceptos de libertad: la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa es la de la libertad política. Hay libertad cuando no hay interferencia y uno puede hacer lo que quiere, si se puede decir también lo que desee. Sin embargo, cuando hay interferencia de otros individuos, entonces la libertad se limita, es limitada. En este sentido, en la medida que la libertad de uno se limita por la libertad del otro, cuando comienza la libertad del otro, es menester que la ley también limite la libertad, es decir, la regule los campos de libertad. La libertad positiva se refiere al deseo de ser uno mismo el amo de uno mismo, amo y señor, y no ser esclavo. Cuando un tercero decide, entonces se está subordinado, no se es libre. La libertad negativa y la libertad positiva en la historia política y en la historia de las sociedades se han contrastado de tal manera que al
transformarse la libertad positiva en una libertad de un yo mayúsculo o de un alter ego, de una comunidad, de un colectivo, de una nación o de una idea racional, es cuando, a nombre de la libertad, que es en realidad una subordinación, una subsunción a lo colectivo, al proyecto colectivo, termina convirtiéndose en no solamente una subsunción, sino una esclavización política. Esta es la crítica de Isaiah Berlin a los totalitarismos, concretamente tanto al nacionalsocialismo alemán como al totalitarismo estalinista. Sin embargo, hace generalizaciones a distintos nacionalismos y también al socialismo, en tanto el Estado es un Estado que interviene en la vida social. Para decirlo en palabras de Karl Popper, como una ingeniería social. Sin embargo, tenemos que decir que no hay dos conceptos de libertad, hay muchos más, hay una multiplicidad de conceptos de libertad. Depende de los contextos histórico-políticos, culturales, depende de las regiones, depende de la coyuntura misma, depende también de las perspectivas filosóficas, depende asimismo de la experiencia social singular. Reducir la enunciación de libertad, la configuración del campo de libertad a dos conceptos es reducirla al máximo de un esquematismo, y en este caso de un esquematismo dualista, muy simple. De esta acepción, de esta exposición de Isaiah Berlin, se agarran ahora, en una lectura descontextuada, a los liberales radicales y los neoliberales, balbuceando el mismo texto de Isaiah Berlin, que tiene su propia riqueza, puesto que se escribe en un contexto donde él sale de la experiencia del totalitarismo stalinista y él sale también antes con su familia de la experiencia dramática y trágica del totalitarismo del nacionalsocialismo alemán. Entonces viene de una experiencia que tiene su hendidura dramática y trágica, y lo que hace es hacer una reflexión en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces se trata de una reflexión en un contexto bajo la perspectiva de un gentleman británico. Ese liberalismo británico tiene obviamente su valor histórico en el contexto del debate ideológico político, pero si nosotros nos adentramos a los horizontes filosóficos, al debate filosófico y digamos a las distintas corrientes de la filosofía, incluso sobre todo las críticas, entonces queda muy pobre pues hablar de dos conceptos de libertad, porque además no podríamos hablar de dos conceptos, porque hay multiplicidad de conceptos y escasez de enunciados. En todo caso, tendríamos que hablar de enunciados, del umbral enunciativo de la libertad, donde entran muchas más consideraciones, y quizás la más rica, la más plena, inclusive desde un punto de vista político, es la anarquista, porque el anarquismo, tanto desde la mirada de Stirner, de Max Stirner, como de los anarquismos colectivos, comunitarios, de los
anarquismos que se plantea una sociedad sin Estado, el concepto de libertad, no solamente teórico, sino también práctico, es mucho más rico desde el punto de vista de sus vinculaciones con sus proyecciones culturales y sus herencias culturales, sus proyecciones estéticas y sus herencias estéticas y sus planteamientos antipolíticos y contrapolíticos y de contrapoder. Entonces se nos requiere una discusión más amplia y podríamos hablar entonces de un umbral enunciativo de la libertad y en ese sentido esa enunciación, ese enunciado de libertad incluiría distintas formaciones discursivas y podríamos tener una mirada mucho más amplia, rescatando la libertad ya no solamente como mirada, perspectiva, disposición política, liberación, y esto es mucho más rico porque la libertad no puede entenderse una actitud, un gesto y una práctica que tiene que ver con la liberación. No hay libertad si no se la construye en el sentido de la liberación. Si no hay libertad, si es que no se la conquista en el sentido de la liberación. No hay libertad en el sentido inmanente, más o menos como plantea Stirner y otros, si es que no hay liberación de un momento, de una coyuntura oprobiosa. Entonces, estamos ante una discusión mayor, pero los liberales radicales y los neoliberales y los voceros actuales que cada vez son más triviales, en realidad empobrecen y vacían de contenido a la libertad a tal punto que desaparece por ser tan abstracta. Porque para empezar, no hay libertad del mercado. El mercado no puede tener libertad, no es un sujeto. No hay libertad de empresa. La empresa no es un sujeto. En todo caso, hay libertad de los que actúan en el mercado. Hay libertad de los que actúan en la empresa. Entonces, ahí sí se puede discutir el alcance de la libertad. Y en ese sentido, bueno, hay que discutir la libertad tanto del propietario de la empresa como la libertad de los que son sus empleados. Y hay que discutir la libertad en el sentido más amplio del burgués y la libertad del proletariado. Y hay que discutir la libertad de los compradores y la libertad de los vendedores y más allá. Es decir, de todos esos contextos que hacen al mercado, porque el mercado no es un espacio abstracto, el mercado son muchas singularidades de circuitos, de circulaciones, de recorridos, de dispositivos, donde aparece una y otra vez la cabecita del pequeño monopolio, del mediano monopolio y del gran monopolio. Entonces no se puede pues hablar de una manera tan inocente de libertad. En realidad, tanto los fundadores de este tipo de concepciones liberales de libertad como los seguidores que son más pobres y más triviales y mucho más aún que son banales, asumen, conciben, logran entrever y visualizar el alcance del pensamiento y sobre la libertad. Hay también otro problema en el llamado liberalismo radical, que es más bien economicista. Es que reduce el campo social, la composición del campo social, a un solo campo, al campo económico. Al hacerlo, reduce las múltiples dimensiones del ser humano a una sola dimensión, la relativa a la economía, reduciéndolo a un homo economicus. El humano no es solamente homo economicus, es homo symbolicus, es homo político o son politikon, como decía Aristóteles, es homo aestheticus, es
homo ethicus, es homo technicus, en fin, abierto a múltiples dimensiones de su realización como ser humano. Reducir todas estas dimensiones solo a la dimensión económica, que además es reducida a un esquematismo abstracto, es castrarlo, es deshumanizarlo, es vaciarlo de humanidad, vaciarlo del contenido múltiple y dimensional de sus capacidades, de su potencia social. Ahora bien, si se reduce el campo al espacio cartesiano de las curvas de la oferta y la demanda, donde su contraste define el equilibrio a través de los precios, si consideramos los distintos campos sociales, también se da oferta y demanda. En el conflicto social podemos ver a la demanda social, y en lo que hace el Estado podemos ver la oferta estatal. Cuando la oferta estatal no responde a la demanda social, se da lugar el conflicto social. Peor aún cuando el Estado responde de manera represiva, entonces el conflicto social se convierte en un enfrentamiento entre sociedad y Estado, en un enfrentamiento entre la movilización social y el terrorismo de Estado. Si recurrimos al razonamiento economicista, entonces el equilibrio entre oferta y demanda social se encuentra a través de la valoración social, respondiendo a la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, esto no ocurre. Quiere decir que no hay equilibrio, que no se deja el decurso a la mano invisible del campo social. El economicismo del liberalismo, y sobre todo del liberalismo radical, no es consecuente con su propio postulado primordial. Vemos entonces que la misma libertad, la misma concepción de la libertad es vaciada de todo contenido, y al hacerlo desaparece la libertad, que solo puede ser concebida a partir de la potencia humana. Libertad en este sentido vendría a ser la realización de la potencia humana, la restricción, la inhibición, la cohibición de la potencia humana es la anulación de la potencia humana, de la humanidad, del ser humano. Sin embargo, paradójicamente, a esto se llama libertad según la concepción liberal, y más aún según la concepción neoliberal, y peor aún según la concepción del retorno al liberalismo radical. El anarquista individualista Max Stirner, en castellano Max Stirner, tiene una concepción mucho más rica del individualismo, que lo concibe como el único, como el sí mismo. Inclusive podemos hablar de la ipseidad. Concibe al único como el fundamento de toda relación. En una carta a Moses Hess le aclara y le dice que no está en contra del socialismo, sino al contrario. Con lo que está en contra es con el socialismo sagrado, el socialismo consagrado, que el único, el sí mismo, es substrato del amor,
podemos ver que Max Stirner, siendo hegeliano de izquierda como Karl Marx, tiene una concepción dialéctica entre el único y la sociedad. Para él, podríamos decir, el socialismo no se opone al único, al sí mismo, a la mismiedad, sino que se da una superación, por así decirlo, de la contradicción a través del devenir del único en sociedad, de únicos, donde la mismiedad es el fundamento de toda relación. En consecuencia está contra la cosificación y la enajenación tanto de el socialismo consagrado, es decir, ideológico, como del liberalismo egoísta que termina convirtiendo al humano en un individuo vacío, en un dato, en un punto de la cosificación generalizada del capitalismo y de la civilización moderna. Comparando a Max Stirner y a Isaiah Berlin, vemos que este último hace una paráfrasis de Max Stirner. Al hacerlo, desarrolla un esquematismo dualista circunscrito al economicismo, el contraste de dos conceptos de libertad también abstractos. Hay pues una gran diferencia entre el anarquismo y el liberalismo, entre el anarquismo y el liberalismo radical que se pretende anarcocapitalista. El anarquismo supone la intuición subversiva, es decir, la predisposición creativa de la potencia, en tanto que el liberalismo, sobre todo el liberalismo radical, corresponde al olvido de esta intuición, a su desaparición. Paradójicamente, al contrario de lo que pretende, termina siendo un instrumento ideológico de la servidumbre, de la otra servidumbre, de la servidumbre liberal.